Hola, soy Patricio Ulloa y hoy hablaremos y conversaremos algunos elementos sobre el pendiente proyecto de reforma constitucional para mejorar las pensiones en nuestro país. Sin lugar a duda que es un tema muy candente que ha sido postergado por los últimos gobiernos y que al parecer en este gobierno tampoco va a tener una solución definitiva. Recordemos que el actual régimen de pensiones se regula por los decretos ley 3500 y 3501 del año 1981, que en plena dictadura cívico-militar, de una u otra forma se obligó a los trabajadores asalariados a pasarse a este nuevo régimen previsional compuesto por las administradoras de fondos de pensiones, quedando un reducido grupo de trabajadores en el denominado régimen antiguo. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? En la práctica el argumento era que los trabajadores con sus cotizaciones iban a poder optar a pensiones que les permitieran vivir de forma digna una vez que se hubieran acogido a estas pensiones, por norma general, los hombres a los 65 años y las mujeres a los 60 años. Sin embargo, han ocurrido distintos elementos que han hecho que este argumento se haya ido por la borda. En primer lugar, decir que las remuneraciones no han sido lo suficientemente potentes, amplias, para poder generar este colchón de ahorro previsional. En segundo lugar, es que la formalización de la mano de obra no comienza a la edad temprana, a la edad en que las personas cumplen su mayoría de edad, porque por un lado mucha gente entra en la informalidad, otros han pasado por procesos de formación secundaria, terciaria a través de institutos, centros de formación técnica y universidades, y que otras por razones que escapan a estos criterios, pero fundamentalmente asociados a las mujeres, la maternidad, el cuidado del hogar o el cuidado de terceras personas, fundamentalmente adultos mayores, les impide ingresar y les ha impedido ingresar al mercado laboral. Además, el factor demográfico que ha incidido en que hoy día la gente viva mucho más. Cuando este régimen previsional se instauró el año 81, el promedio de edad de esperanza de vida era 10 años menos que el actual. Y sin lugar a dudas que finalmente un último elemento que se tiene que incorporar sobre la mesa es el régimen previsional de las Fuerzas Armadas. Hoy día tiene que entenderse este proyecto como uno solo, integrado, ya que hoy día mucho personal de las Fuerzas Armadas con 20 años de servicio ya puede optar a determinados regímenes de pensiones. Entonces, por ejemplo, si esto se hubiera tomado como un proyecto, en el caso de las Fuerzas Armadas que se hubiera iniciado hace 30 años atrás, en que respetando los derechos adquiridos de quienes ingresaban a las ramas de las Fuerzas Armadas pudieran estar cotizando 6 meses adicionales, eso podría haber significado que hoy día las personas que ingresan a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, saben que en vez de optar a una jubilación con 20 años, pudieran optarla a los 30 años. Y en el caso de los regímenes contributivos, Pilar Solidario, PIPIP, es también que hay que hacerle un enfoque legislativo que tome los temas de fondo. ¿Esto qué quiere decir? Considerar el ahorro de los trabajadores y considerar un fondo solidario que permita garantizarles que los que no tienen puedan optar a un mínimo de pensión, considerando todos estos elementos que hemos planteado. Es importante señalar también que en el régimen previsional se tiene que enfrentar de manera decidida lo que tiene que ver con la esperanza de vida y cómo eso se considera en las tablas para calcular las pensiones de las y los trabajadores. Es un tema en que la clase política circunscrita al Congreso y al gobierno de turno no puede seguir dando excusas. Patricio Ulloa, un gusto.